Esta segunda conferencia lleva por título La importancia de la salud emocional en el liderazgo. La importancia de la salud emocional en el liderazgo. Tenemos un programa que Dios nos ha dado que se llama Sanidad de las Naciones y estamos trabajando porque creemos que la salud es importante en las diferentes áreas de nuestra vida, pero hoy específicamente estamos hablando sobre salud ministerial. Y la salud ministerial tiene que ver con la salud de los líderes, la salud emocional de los líderes que sirven en el ministerio. Para mí es un gozo poder estar compartiendo y que aprendamos juntos sobre este tema, porque creo firmemente que podemos ser una iglesia cada vez más saludable si todos juntos crecemos en salud emocional. Somos emocionalmente saludables y hoy vamos a ver qué significa eso. Y estoy acá compartiendo este tema no porque lo haya alcanzado ya, como dice el apóstol Pablo, porque yo soy consciente de que este es un viaje que durará toda mi vida. Cómo ser una líder emocionalmente saludable será algo que me tocará toda la vida trabajar. Yo estoy consciente de eso. Pero para mí es un gusto poder estar compartiendo este tema porque yo sé lo que es ser una persona sumamente insegura y no conocerme bien y cómo eso afecta a las personas que trabajan conmigo. Su salud emocional o la carencia de su salud emocional va a afectar a las personas que trabajan con usted. Vamos a partir de una premisa. Y es de que la salud en un ministerio o en una iglesia dependen primordialmente de la salud emocional y espiritual de su liderazgo. Si usted está sirviendo en un ministerio, la salud del ministerio depende de la salud emocional y espiritual de los líderes de ese ministerio. Ahora, ¿cuántos son líderes en un ministerio? Ya no quieren levantar la mano. La salud de una iglesia la determina primordialmente la salud emocional y espiritual del liderazgo de esa iglesia. Y antes de continuar vamos a hacer un ejercicio corto. Con las personas que usted tiene al lado vamos a conversar un par de minutos sobre dos preguntas. Les voy a dar la primera pregunta. Si quisiera en la medida de lo posible de que cada uno pudiera dar su respuesta. ¿Qué piensa? No solamente escuche, preste atención a lo que la otra persona piensa, siente, no juzgue lo que está diciendo, déjelo que lo exprese. Y también usted exprese lo que piensa y lo que siente y luego, porque estamos todos aquí, vamos a aprender qué es lo que Dios espera de nosotros con respecto a nuestra salud emocional. ¿Listos? ¿Sí? Entonces, en un minuto vamos a conversar sobre qué caracteriza a un líder emocionalmente enfermo. Escoja una persona para conversar. Muy bien, vamos a ir terminando y preparándonos para la siguiente pregunta. ¿Quieren conversar más? Pero lo podemos hacer más adelante. ¿Listos? Pregunta número 2, cada uno tiene un minuto para contestar. ¿Qué caracteriza a un líder emocionalmente sano? Un minuto cada uno, a partir de ahora. ¿Qué caracteriza a un líder emocionalmente sano? Muy bien, vamos a ir concluyendo la conversación. Después pueden retomar la conversación. Muy bien. Luego me gustaría que pudieran compartir conmigo el que guste qué piensa. Para mí eso es muy enriquecedor. Y esto que acabamos de hacer como comunidad de fe y líderes que pertenecen a esta comunidad de fe, este ejercicio es muy importante porque tenemos que estar todos en la misma página. La Biblia dice que cómo pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. Entonces vamos a aprender juntos primero vamos a examinarnos delante de Dios con respecto a este tema de salud emocional. Vamos a ver qué es, cómo se come eso, como decimos en Costa Rica. ¿Qué podemos hacer para ser cada vez más emocionalmente, ser cada vez más saludables emocionalmente?
Y vamos a explorar las características de un líder que es emocionalmente enfermo o sano. La clave para el éxito, un liderazgo exitoso, se encuentra más en la vida interna del líder que en sus dones, en su capacidad, en sus habilidades, su expertise, su experiencia o los años que tiene en Cristo. Lo que va a pasar en su liderazgo, el elemento más importante que define cuánto usted crece y cuánto crecen las personas a su alrededor, es su vida. ¿Quién es usted? Su ser interno. No estoy diciendo que las competencias, las habilidades, ser competente en la tarea o en la responsabilidad que uno asume en el ministerio no es importante, sino que al final lo que es más importante es la vida interna del líder. Hoy vamos a explorar una verdad para que la pueda anotar y recordarla y trabajarla. La salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. La salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. ¿Qué es salud emocional? Bueno, es nuestra capacidad de conocernos, liderarnos y amar a los demás como Dios espera que les amemos. ¿Por qué es importante aprender sobre este tema? ¿Por qué es relevante para usted? ¿Por qué es relevante para mí, nosotros líderes de Ciudad de Dios? Porque un líder emocionalmente enfermo limita su propio desarrollo y el desarrollo de los demás. Y un líder, y vamos a explorar qué características tiene, un líder emocionalmente enfermo limita el crecimiento de un ministerio. Puede convertirse en un foco de infección que eventualmente puede causar un cáncer ministerial. Todo por la salud, la carencia tal vez de salud emocional de una persona. Lo contrario también es verdad. Cuanto más saludable es una persona emocionalmente y está creciendo en madurez espiritual, desarrolla, cumple su propósito, el propósito que Dios tiene para él o para ella, desarrolla su potencial, pero además ayuda a los demás a desarrollarse. No, el desarrollo o el crecimiento de los demás no lo ve como una amenaza, lo ve como una alegría. Características de un líder, antes de ver eso, un líder emocionalmente enfermo es alguien que opera bajo un estado continuo de déficit emocional y espiritual. Baterías bajas. Y al que le faltan la madurez y el estar con Dios lo suficiente como para sostener su hacer para Dios. Porque ministerialmente podemos caer en la trampa de que con buena intención estamos más ocupados en el hacer para Dios y descuidamos el ser. Cuando, mis amados hermanos y hermanas, para Dios es más importante el ser. ¿Quiénes somos? Y nuestra relación con Él. Entonces, exploremos las características de un líder emocionalmente enfermo y sano. ¿Y quién en la Biblia, qué personaje en la Biblia nos puede hablar sobre este tema también? Bueno, un líder que es emocionalmente enfermo tiene baja conciencia de sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, que no son conscientes, no pueden reconocer cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están frustrados, les cuesta reconocerlo y canalizarlo constructivamente. Porque tal vez en su familia de origen se suma la cultura y se suma parte de la herencia de la cultura evangélica, hay ciertas emociones que son diabólicas. Por eso es que había una canción por ahí que dice que el cristiano no puede estar enojado. Usted tal vez no la escuchó, no se preocupe, no necesita escucharla. Parte de la herencia que hemos recibido de la tradición evangélica, que no todo ha sido malo, el amor por los perdidos, el crecer y todo demás lo hemos recibido, pero hay una parte de la tradición evangélica que le dicen a las personas que no pueden sentirse tristes, que no pueden sentirse molestos, frustrados, y entonces
no saben qué hacer con eso y son una bomba de tiempo. En su casa, aquí, en cualquier lugar. El líder emocionalmente enfermo que no se conoce, ignora estas emociones, puede ser que las reprima. Algunos dicen no confiese que está triste, no confiese que está enojado. Y eso, mis hermanos, no es bíblico. Porque hoy vamos a ver que una persona que admiramos, que es el rey David, era una persona emocionalmente saludable. Porque si revisamos los salmos, David expresaba exactamente lo que decía, lo que sentía. Uno ve lamentos, uno ve depresión, uno ve pensamientos suicidas. ¿Alguien ha tenido esos pensamientos? Gracias por su sinceridad, yo también levanto mi mano. Eso habla de salud. ¿Qué tan conscientes somos de nuestra salud emocional? Y muchos de los salmos son lamentos. Me siento así y así y así. No lo escondo. Uy, qué miedo que en la iglesia, qué miedo que en el grupo pequeño, qué miedo que en el grupo de líderes sepan que estoy triste, que estoy molesto, que van a pensar de mí si digo que estoy cansada, cansado, frustrado. ¿Alguien ha sentido esa carga de mantener una imagen de prosperado, bendecido y no sé qué? ¿Cuántos sinceramente se pueden sincerar conmigo y han sentido la carga de mantener una careta porque les da miedo, tienen un temor de ser rechazados, de perder la aprobación de una persona, de decir me siento agotada, estoy cansada, estoy frustrado? ¿Cuántos han sentido esa carga de no ser transparentes con sus emociones? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios nos hizo humanos. Hoy es un día de cuestionarnos ¿por qué? Y entonces pongamos en la mesa este tema. ¿Por qué nos cuesta ser sinceros con nosotros mismos? A veces nos pasa con Dios como si Dios se sorprendiera. ¿Cómo? ¿Verdad? Estás frustrado. ¿Cómo? O sea, y nos cuesta ser sinceros con los demás. Mira, a veces cuando alguien, y es algo, por eso me encanta este tema, porque es algo en lo que yo he tenido que trabajar conmigo misma con la ayuda de Dios. Y estar en una posición de liderazgo, a veces sentimos esa presión que tengo que andar una sonrisa permanente, como la del guasón, aunque me está llevando el diablo por dentro. Cuando tengo un problema en mi casa, me siento mareada, me siento mal, y entonces, pero cuando estoy en la iglesia, algo pasa, como que me transformo en el santo del Señor. En mi matrimonio, gloria a Dios, todo va bien. Nos cuesta ser sinceros con nosotros mismos y sinceros con los demás. ¿No es así? ¿O me equivoqué de audiencia? David, examinemos los salmos. David, son lamentos, pero con su lamento él dice, pero escojo, me siento así, pero escojo confiar en Dios. A mí antes me daba pena decir, me siento cansada, estoy frustrada. Ya no. Algunas personas me preguntan, ¿cómo estás? Y yo, cansada, y no saben qué responder. ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted? Porque también algo ha pasado culturalmente, que el hola, ¿cómo estás? El cómo estás es un saludo, es como un hola, no un de verdad quiero saber cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera te vi la cara. Y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Es como automático, bien, gracias a Dios. Es el automático. Pero ¿qué pasa si usted de verdad le dice a una persona, mira, me siento frustrado por esto que me está pasando? ¿Cómo reaccionaría usted cuando una persona le dice eso? Yo creo que nosotros como liderazgo de Ciudad de Dios tenemos la oportunidad de crecer en salud emocional. Entonces, el líder emocionalmente enfermo tiene una baja conciencia de sí mismo, le cuesta reconocer y admitir sus emociones. Le cuesta reflexionar sobre sus temores, le cuesta identificar cuáles son sus detonantes emocionales. Mis hermanos, todos tenemos un lado oscuro.
¿Lo quiere reconocer usted o no? ¿Y saben qué? Sus hermanos ya se dieron cuenta. Sus compañeros de ministerio ya se dieron cuenta. Lo que están esperando es que usted lo reconozca. ¿Qué es el lado oscuro? Nuestra impulsividad, la lengua larga, no ve a nadie, la falta de hablar con la verdad. Nuestro lado oscuro puede ser el perfeccionismo. Yo les comparto un poco de mi lado oscuro. Cuando pienso en lado oscuro, pienso en Darth Vader, ¿verdad? Para los fanáticos de... ¿Qué es el lado oscuro? No el lado oscuro, sino el lado oscuro. ¿Qué es el lado oscuro de todo líder? Es su parte caída, porque mis hermanos somos descendientes de Adán y Eva. Cuando el pecado entra a la tierra, a la humanidad, eso hace que sus descendientes todos estemos quebrados y todos tenemos una naturaleza caída, una que se revela contra lo que los mandamientos de Dios. Y por eso es que Pablo, y algunos creen que ya sobrepasaron a Pablo, ¿verdad? Que no tienen un lado oscuro. Porque Pablo dice, es que lo que yo tengo que hacer, no lo hago. Algunos se sienten identificados con Pablo. Y lo que tengo que hacer, no lo hago. Juntos vamos a formar un club que se llama Amigos de Pablo. Todos tenemos una naturaleza caída. La pregunta es, ¿usted la reconoce o la niega? Entiende que usted es vulnerable, que todos somos vulnerables a la tentación. ¿Entiende usted eso? ¿O creemos que unos somos menos vulnerables que otros y por eso juzgamos? Mis hermanos, algo que yo he descubierto es de que cuanto más consciente es una persona, un creyente, especialmente un líder, cuanto más consciente es de cuánto está quebrado y necesitado de la gracia de Dios, porque si equivoca y demás, es más misericordioso con los demás y tiende a juzgar menos a los demás. Pero cuando el líder no es consciente de sus debilidades, de sus necesidades, de sus limitaciones, tiende a ser más duro con los demás. Tiende a abrir su boca más rápido para juzgar. Silencio sepulcral. Entonces, lo primero que caracteriza, y creo que en este tiempo, esto vamos a seguirlo estudiando porque yo creo que podemos estudiarlo por horas este tema, pero vamos a ver la base para poder que Dios trabaje con nosotros. Entonces, lo primero es que el líder no se conoce. Usted tiene que tener como líder la capacidad de decir, estas son mis fortalezas, A, B, C y D. ¿Sabe usted en lo que es bueno? Y usted tiene que tener la capacidad de decir, estas son mis debilidades, estas son mis limitaciones, A, B, C y D. ¿Puede usted hacer eso? Lo más peligroso que le puede pasar a un líder es no conocerse a sí mismo. Y no conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus limitaciones. Por eso es importante mantener un corazón enseñable y que haya alguien mis hermanos, todos tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos en nosotros que tenemos que cambiar, todos. Pregunta, ¿tiene usted alguien que le ayude a ver esos puntos ciegos? O cuando alguien trata de hacerlo, usted te reprendo. ¿Tiene usted a alguien que por amor le hace ver sus puntos ciegos? Bueno, lo más importante para mí que pueda hacer un líder, y yo creo que ya tengo que ir terminando ese primer punto de 7. Lo más importante que puede hacer un líder es conocerse a sí mismo, porque entonces puede liderarse con la gracia y la ayuda de Dios, liderarse. Porque uno no puede llevar a los demás donde uno mismo no ha ido.
Uno no le puede exigir a los demás lo que no se exige a sí mismo. Eso es liderazgo. Liderazgo es, vamos, yo te ayudo para ir de un punto A a un punto B porque yo ya hice este recorrido. Una de mis debilidades es el perfeccionismo. Dios está trabajando conmigo, yo soy una perfeccionista siendo reformada por la gracia de Dios. Yo antes me enorgullecía de ser perfeccionista, ya no. Porque he aprendido que una cosa es la perfección, que no existe en la tierra. A raíz de la caída, todo está quebrado, nuestras vidas están quebradas, nuestra salud está quebrada, nuestras relaciones con los demás están quebradas por esto. A raíz de la caída vivimos en un mundo quebrado. La perfección es imposible aquí en la tierra, pero una cosa es la perfección y otra cosa es la búsqueda de la excelencia. La búsqueda de la excelencia es, trato de ser y hacer lo mejor que yo puedo, hacerlo de la mejor forma que puedo. El perfeccionismo es no tolera errores en sí mismo y en los demás. Entonces yo antes, como Dios ha tenido que trabajar conmigo, yo antes era súper inflexible, intolerante con los errores de los demás. ¿Alguien se? Amén, gracias. Esto fue cuando yo comencé a servir en el ministerio, hace más de una década. Entonces las personas se frustraban cuando trabajaban conmigo porque yo tenía unos estándares de exigencia súper elevados que ni siquiera yo. Pero Dios ha ido trabajando conmigo. Y por su gracia he ido aprendiendo a ser menos exigente en el sentido del perfeccionismo conmigo misma y con los demás. Ser realista y amar como Dios quiere que yo ame. ¿Cuánto tiempo tengo? 5. Pregunta, ¿tiene usted a alguien que habla la verdad en amor a su vida? Pablo dice que tenemos que hablar la verdad en amor. ¿Tiene alguien usted que le ama de verdad como para decirle la verdad en amor? Todos lo necesitamos. Y cuando alguien le hable la verdad en el contexto del amor, agradézcalo, porque la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos, nos ama. Cuando alguien le corrija es porque le ama y no quiere que crezca como un árbol torcido. Yo les comparto, todos necesitamos a alguien que nos diga la verdad. Yo le pago a una persona para que me diga lo que tal vez otros no se atreven a decirme. Y eso me ha hecho una persona y una líder emocionalmente más saludable. ¿Tiene usted a alguien que por amor le habla la verdad? Bien, tengo que ir avanzando. Entonces, lo más peligroso que le puede pasar a un líder es no conocerse a sí mismo. No poder identificar cuál es su lado oscuro, sus debilidades y demás, y pensar que lo puede todo. Número 2. Otra característica de un líder emocionalmente enfermo es usar a Dios para huir de Dios. Estar tan ocupado haciendo cosas para Dios que no tenemos tiempo para que Dios trate con asuntos de nuestro corazón que necesitan ser tratados. Algunos usan el servir para satisfacer su ego u otra necesidad emocional insatisfecha. Uso a Dios para huir de Dios. Estoy usando a Dios, pero la verdad es que estoy sirviendo para que me reconozcan y me aplaudan. 3. Otra característica del líder emocionalmente enfermo, y mis hermanos, no quiero que se vayan así como deprimiendo, como ¿verdad? Check, sino que vaya usted examinándose a sí mismo, porque algo que tiene que hacer un líder para mantenerse emocionalmente saludable es la oración que hizo David. Señor, examíname, oh Dios. Dime qué hay en mi corazón, guíame por el camino correcto, examíname, oh Dios, porque el corazón es engañoso. Entonces, conforme yo voy hablando, usted diga, la mayoría de las veces, algunas veces, pocas veces, vaya usted evaluándose, porque mis hermanos, todos tenemos oportunidad para crecer emocionalmente, todos. La tercera es dar prioridad al ministerio sobre el matrimonio o la soltería.
Algunas personas descuidan su relación de matrimonio o cómo vivir una soltería que agrade a Dios por servir en el ministerio. Y algunas personas no han malinterpretado lo que Jesús dijo de el que no deja madre y padre. Creen que hay que dejar a la familia botada. De eso no se trata el pasaje. Porque si escogiéramos esa interpretación, ¿dónde queda las instrucciones que encontramos en el Nuevo Testamento de que esposo ame a su esposa como Cristo a la iglesia? Si te dejo botada, si lo dejo botado, ¿cómo es eso? La relación del matrimonio tiene que ser como la relación de Cristo y la iglesia. Entonces el líder emocionalmente enfermo da prioridad al ministerio sobre su familia o sobre cultivar una soltería que agrade y honre a Dios. Este es un tema riquísimo del cual tal vez luego vamos a compartir más. Pero honre al Señor a través de cuidar su relación con su familia, su matrimonio y demás. Número 4, hacer más actividades para Dios que las que puede sostener su relación con Dios. Y aquí, nosotros tenemos la dicha, la bendición de poder, de que tenemos gente que ama a Dios y que quiere servirle genuinamente. Pero me he encontrado que en algunos casos las personas se ocupan, están sirviendo en 50 cosas. Y es imposible cultivar una relación genuina, transparente, estando tan ocupado. En algunas ocasiones, a algunas personas yo les he dicho, están sirviendo en el pasado, están sirviendo en 4 cosas y yo les he dicho, enfóquese. Y se resienten conmigo, como que les estoy quitando el ministerio. No, enfócate, porque yo estoy viendo que la persona está más enfocada en hacer que en ser. Y hay unas palabras de Jesús muy poderosas. En Mateo 7, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús dice, en aquel día, y eso nos va a pasar a todos nosotros, mis amados hermanos. Jesús dice, en aquel día me dirán, pero en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre servimos. Y Él les dirá, no los conozco. En aquel día algunos se presentarán con sus trofeos ministeriales y el Señor les dirá, no los conozco. Estuviste muy ocupada y muy ocupado haciendo. Y conocer viene de la palabra intimidad. Para Dios es más importante el ser, nuestra intimidad con Él, lo que somos, quién somos, que lo que hacemos. Sí, servirnos nos hace madurar, nos hace crecer, pero para Dios, ¿quiénes somos? Con Él es más importante de lo que hacemos. Y algunas personas están tan ocupadas en 4 ministerios, 5 ministerios, que descuidan su relación con Dios, que es lo más importante. Y voy concluyendo. Continuará. El siguiente es negar. Los líderes emocionalmente enfermos niegan cómo el pasado influye en su presente. Algunos creen que al venir a Cristo se resuelven todos los asuntos del alma del pasado y la herencia de su familia de origen no tiene tanta relevancia en quienes son hoy. Lo único que cambia cuando venimos a Cristo es nuestra posición delante de Dios, es lo único. Y eso, si usted ha ido a los cursos de fundamentos, se llama justificación. Somos justificados delante de Dios. Cuando venimos a Cristo, lo único que cambia es nuestra posición delante de Dios. Todo lo demás queda intacto. Su alma queda intacto y como usted se ha dado cuenta, su cuerpo quedó intacto. Nuestra esperanza es que cuando estemos en la gloria ya nuestro cuerpo no sufra más. Pero su alma está intacta. Y algunas personas creen que cuando vinieron a Cristo todo se resolvió. Mis hermanos, un líder emocionalmente sano,
y le dejo de tarea para que usted lo pueda hacer y juntos podamos crecer en salud emocional. Un líder emocionalmente sano puede identificar cómo su familia de origen, las personas con las que usted creció, su papá, su mamá, su abuelo, su tía, cómo su familia de origen influye en quién usted es hoy, tanto positiva como negativamente. Ay, hermana, como negativamente, no. Mis hermanos, algunas personas me dicen mi familia es disfuncional. Le tengo una noticia. A raíz de la caída, todas las familias tienen un grado son disfuncionales en algún grado. Usted tiene que tener la capacidad de identificar mi familia de origen ejerce influencia en quién soy yo hoy de forma positiva y de forma negativa en esto y esto y esto y pedirle al Señor que le ayude. Tarea, ¿puede usted hacerlo? ¿Puede usted identificarlo? Si no, esas son cosas de su lado oscuro que debe de trabajar con el Señor. Algunos ejemplos de cómo algunas personas no han podido identificar cómo su familia de origen les ha influido negativamente en quienes son hoy y que hay que trabajarlo. Algunos líderes buscan hacer y hacer y hacer, y yo lo veo, para ganarse la aprobación de Dios. Y en algunas ocasiones está relacionado a un padre, o una madre o alguna figura de autoridad que era súper difícil de complacer. Y no han podido señalarlo y decir, esto es por esto. Líderes que no reciben la corrección como es necesaria recibirla, porque tal vez crecieron con una figura de autoridad que era súper estricta, muy crítica. Entonces crecieron con crítica, y cuando vienen al ministerio, están con otros líderes y otro líder quiere guiarle, discipularle, hablándole la verdad en amor, se echan a morir y se van de la iglesia. Nunca se dieron cuenta que eso tenía que ver con un asunto de su familia de origen. Bueno, hay otros ejemplos, luego lo veremos y voy cerrando con ejemplos. David, como les mencionaba, vemos cómo él sabe reconocer lo que siente y lo que siente y lo que, ya me quedé trabada, lo que siente. Y algo muy importante en el liderazgo es la capacidad de ser vulnerables. Vemos a David vulnerable frente a Dios y a los demás. Él no pretende ocultar sus emociones. La Biblia no oculta los errores de los líderes que admiramos. La Biblia no los oculta. Jonás, un racista. Abraham mintió. David cometió adulterio. La Biblia no oculta los errores de los líderes que admiramos porque eran seres humanos como usted y como yo. Porque a veces pensamos que no lo somos. David, vulnerabilidad, y creo con mi experiencia trabajando acá con líderes, creo que tenemos la oportunidad de aprender a ser vulnerables. ¿Qué es ser vulnerable? La capacidad que yo tenga para sentarme con una persona y poder abrir mi corazón, exponer mi corazón y decirle, esto es lo que pienso y esto es lo que siento, sin temor a ser juzgado o juzgada. Cuando aprendemos a ser vulnerables y reconocemos que mi hermano es tan necesitado de la gracia de Dios como yo, y que la Biblia dice que tenemos que confesarnos los pecados unos a otros para ser sanados, vamos a crecer como un liderazgo aún más sano, más saludable. No sé si me voy a entender. Lo que pasa es que cuanto más saludables somos emocionalmente, las personas pueden confiar en nosotros más. Pregunta, ¿qué hace usted cuando recibe información de alguien en el ministerio? ¿Es usted fiable? ¿Se puede confiar en usted? Para poder crecer como un liderazgo emocionalmente saludable, tenemos que invertir en todo esto. David y Saúl, para ir concluyendo. David, un líder emocionalmente saludable, asume responsabilidad por sus errores. Cuando fue confrontado por Natán,
por el adulterio con Betsabé, ¿qué dijo David? Por favor, dígame que usted sabe. Yo soy ese hombre. Sí, yo acepto. Yo soy ese hombre. ¿Qué hizo Saúl? Dios le da una instrucción a Saúl, que Saúl es un ejemplo de un líder emocionalmente enfermo. ¿Qué hizo Saúl? Dios le da la instrucción de exterminar a los amalecitas con todo. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó al rey, a Agag y a algunos de los animales. Samuel lo confronta y ¿qué hace Saúl? A diferencia de David, que asume responsabilidad por sus errores. ¿Qué hace Saúl? Primero Samuel 15. Saúl culpa a los demás por sus errores. Siempre está señalando. Saúl dijo, yo obedecí la instrucción del Señor, mas el pueblo tomó el botín. Qué descarado, qué cáscara. Entonces, David dice, yo soy ese hombre. ¿Asume usted responsabilidad cuando se equivoca? Es una característica de un líder emocionalmente sano. Puede ser vulnerable. Saúl, no obedece la instrucción del Señor cuando fue clara. Y las personas que son emocionalmente no saludables no siguen instrucciones. Se la dejo ahí picando. La otra, el líder emocionalmente no saludable como Saúl busca la aprobación de la gente en lugar de la de Dios. Saúl le dijo a Samuel, le temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Quién es el líder? ¿Quién era el líder sobre Israel? Hice lo que ellos querían. ¿Cómo que hice lo que ellos querían? Un líder emocionalmente saludable busca la aprobación de Dios y no la de los demás. Yo creo que Dios nos está llevando por un camino para ser más saludables emocionalmente, para cultivar una relación genuina y profunda con Dios, para no vivir de caretas ni de máscaras, para ser una comunidad de fe más saludable donde podemos unos a otros reconocer qué sentimos y ayudarnos. ¿Cuántos quieren esta comunidad? ¿Cuántos quieren comprometerse por construir una comunidad emocionalmente saludable, comenzando por nosotros? Asumamos hoy el compromiso de que si un hermano cayó, le levanto, le restauro y tomo una actitud madura. La salud emocional incide en la forma en que lideramos, amados hermanos. Que el Señor hoy examine nuestro corazón. Pidámosle que nos guíe a toda verdad sobre qué áreas de nuestro corazón hay que sanar, qué tenemos que trabajar con Dios. Y yo le invito a que abra su corazón, ábrase a la posibilidad de buscar ayuda, ayudarnos unos a otros para que Dios trabaje en nosotros lo que no está resuelto y al final incide en la forma en que lideramos. Porque usted es responsable por las decisiones que toma en su posición de liderazgo. Démosle hoy acceso completo a Jesús de nuestro corazón. Yo creo que nosotros queremos ser líderes genuinos y sinceros. ¿Quién quiere ser un líder genuino y sincero como David? Una persona de acuerdo al corazón de Dios. Quitémonos las máscaras de pretensión. Permitámosle a Jesús desnudar nuestro corazón y confrontarnos con nuestra realidad emocional y espiritual. Y quitar todas las capas que cubren nuestro corazón para poder relacionarnos con el Señor y con los demás más genuinamente. Y que al final el Señor nos haga una comunidad tan amorosa que sea tan irresistible como la miel para las hormigas. Amén. Que el Señor nos ayude con su gracia y con su favor para ser líderes cada vez más emocionalmente sanos, para su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga.